FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar del nuevo FileMaker 21.1. Empezamos. Miércoles 6 de noviembre, hace un día de las elecciones norteamericanas y 155 desde que FileMaker presentara su versión 21. Hoy ha lanzado la actualización a la versión 21.1. No se trata, pues, de un cambio de versión, sino de una actualización, pero sí que trae algunos cambios interesantes que seguramente os van a gustar. Vamos al ordenador y lo repasamos juntos. En lugar de mostraros simplemente una fría lista de funcionalidades, voy a utilizar este archivo que tengo aquí detrás y al que tenéis acceso desde filemakermagazine.es para enseñaros con ejemplos prácticos las que para mí son las novedades más interesantes de esta actualización. Empezaremos con FileMaker Pro y luego seguiremos con FileMaker Server. Por supuesto, hay que comenzar diciendo cuáles son los requisitos del sistema operativo para poder instalarlo. Esta versión es la primera que es totalmente compatible con macOS Sequoia 15.0, que es la versión del sistema operativo actual de los Macs. Por lo demás, lo mismo que en la versión anterior, necesitamos un Ventura como mínimo. Sí que hay algo que también es novedoso y es que, aunque la versión 21.0 ya no soportaba Monterey, sí que se podía instalar. Ahora ni tan siquiera eso, no vais a poder instalarlo si vuestro sistema operativo es Monterey. En Windows no tenemos cambios, Windows 10 o Windows 11, y en iOS es también la primera versión totalmente compatible con iOS 18 en lo que se refiere a FileMaker Go. Tenemos también novedades en los temas. Mirad, tengo aquí detrás un archivo que lo tengo abierto con la versión 21.0. Si me vengo a Archivo, Gestionar temas, veis que tiene 1, 2 y 3 temas. El tema Magazine, el tema Clásico y el tema Vértice Azul. Cuando nosotros en este archivo creamos una nueva presentación, FileMaker me coloca en esa presentación el mismo tema de la presentación en la que me encuentro cuando creo esa nueva presentación. Por ejemplo, si estoy en esta presentación que depende del tema Magazine, crearé una nueva y también dependerá de ese tema. En cambio, en la nueva versión, en FileMaker 21.1, que es la que tengo yo aquí detrás, si me voy a gestionar temas, si yo ahora selecciono este tema y marco establecer como predeterminado, todas las presentaciones nuevas que voy a crear aparecerán con este tema, lo cual es bastante de agradecer porque nos ahorra ciertamente algún tiempo. Y sobre todo, hay algo que a mí me gusta porque me parecía que no tenía mucho sentido que siguiera ahí, es que ahora por fin vamos a poder borrar el tema clásico, este de aquí. En versiones anteriores, como veis, pues no se podía eliminar. Podías eliminar cualquier tema, pero no el clásico. El tema clásico aparecía cuando tenías una base de datos que habías venido arrastrando de versiones anteriores, la ibas pasando y en un momento dado te dabas cuenta que no la estabas usando y no la podías borrar. Ahora, si nosotros este archivo lo cerramos, vamos a abrirlo rápidamente con 21.1, venimos a Archivo, Gestionar temas, seleccionamos el clásico y por fin tenemos nuestro botón para eliminarlo, lo cual es muy de agradecer. Cerramos por aquí. Hay también una cuestión interesante en los campos contenedor que están almacenados externamente. Si me vengo aquí a Gestionar base de datos, me vengo a esta tabla y aquí tengo un campo contenedor, hago un doble clic y dentro del almacenamiento, si voy a hacer almacenamiento seguro, veis que existe esta opción de con menos carpetas. Eso va a hacer simplemente que haya menos niveles de carpetas cuando se trata de ese almacenamiento seguro. Esto aumenta la velocidad del registro de almacenamiento, pero puede provocar que se muestre un error de falta archivo contenedor si abrís este archivo con una versión anterior de FileMaker Pro. O sea que aseguraos que si marcáis esta opción vais a utilizar siempre FileMaker 21.1. Y una última cuestión sobre estos aspectos generales es que ahora cuando nosotros nos vamos a las preferencias de FileMaker Pro, antes ponía ajustes y ahora pone configuración. Si lo tenéis en inglés, antes ponía preferences, ahora pone settings. Es una cuestión menor, pero
conviene que lo sepáis si dais soporte a otros usuarios y les tenéis que decir, vete a las preferencias, pues bueno, antes era ajustes, ahora pone configuración. Uno de los temas que más polémica ha causado últimamente ha sido el abrir rápidamente. Esto es algo que ya existía en versiones anteriores, pero en la versión 21 hicieron que los usuarios sin privilegios pudieran tener información sobre las tablas, los guiones y otra serie de datos de nuestra solución que quizá no era lo más conveniente. Era una puerta abierta a que alguien pudiera entrar donde no debe. De hecho, había muchos desarrolladores que no se actualizaron a la versión 21 precisamente por estas funcionalidades del abrir rápidamente. En esencia, consiste en que cuando yo pulso comando K o control K, no hace falta estar en modo presentación, podemos estar en modo visualizar, se me abre esta ventana, pone abrir rápidamente. Yo escribo, por ejemplo, OPI y me aparece información de presentaciones, guiones, tablas, campos y ocurrencias de tabla que coinciden con mi criterio de búsqueda. Claro, esto obviamente pues, supone un riesgo para la seguridad. La novedad en esta versión 21.1, primero es que aquí tenemos este botón que hace que la búsqueda sea solo en el archivo actual y no en los archivos que tenemos abiertos, como ocurría antes. Pero más allá de eso, fijaos lo que va a pasar si yo ahora cambio de usuario. Estoy logueado como admin, lo veis aquí, soy un usuario con privilegios completos, full access. Tengo otro usuario que se llama Javier, lo pulso y pertenece a un conjunto de privilegios que se llama usuarios. Si yo ahora pulso comando K y pongo aquí OPI, veis que no me aparece nada porque este usuario no tiene esos privilegios, lo cual está francamente bien. No obstante, sí que nos podemos ir aquí a la seguridad. Bueno, obviamente necesito cambiar de usuario. Me voy a loguear de nuevo como admin. Me vengo aquí a gestionar seguridad y me voy al conjunto de privilegios al que pertenece el usuario Javier. Hago un doble clic y si veis aquí hay una opción que dice permitir el acceso rápido a diseños y guiones. De esta manera, el usuario sí que va a poder tener acceso en concreto a esas opciones. No va a poder tener acceso a todo porque necesitas full access para poder acceder a tablas, campos y ocurrencias, pero sí un poco más de lo que ve por defecto. Por tanto, muchos desarrolladores van a estar contentos de que finalmente Claris haya arreglado un poco el error cometido en esta herramienta. Seguimos con nuevos pasos de guión y nuevas funciones. Por supuesto, tenemos novedades en cuanto a lo que se refiere a inteligencia artificial. La principal novedad es que ahora, además de tener por defecto la posibilidad de trabajar con OpenAI, tenemos también un nuevo proveedor que se llama Cohere. No es que no podamos trabajar con otros, pero ahora lo veremos cuando abramos el guión, viene ya por defecto seleccionado y va a hacer que sea mucho más fácil trabajar con este proveedor. Cohere es una empresa canadiense fundada por un par de tipos que salieron de Google y que se centra en el uso responsable de la inteligencia artificial. Tiene la ventaja de que puedes usarla gratis, con ciertas limitaciones, por supuesto, aunque también tiene esa opción de pago para que la integración con FileMaker no tenga absolutamente ninguna limitación. Tengo aquí abierta una presentación que tiene una tabla de opiniones que ciertas personas, son opiniones ficticias, tienen sobre el nuevo Mac Mini que ha sacado Apple y nos va a servir para trabajar con la inteligencia artificial con Cohere. Aquí tenemos arriba un botón que pone búsqueda semántica con Cohere, donde nosotros vamos a hacer nuestra pregunta a la inteligencia artificial. Lo que le vamos a preguntar es que me seleccione las opiniones que sean buenas, favorables y positivas. Antes de darle al botón de preguntar, tengo que hacer algunas cosas aquí, y es rellenar este campo con el vector. El vector dentro de la inteligencia artificial, y esto ya sabéis porque en el vídeo que saqué cuando apareció la versión 21 ya empezamos a trabajar con estos vectores, me va a convertir esta opinión a un formato que lógicamente cuando yo lo leo no entiendo nada, pero la inteligencia artificial sí que va a poder buscar ahí. Va a ser esa representación de esta misma opinión, pero colocada aquí. Este campo
que se llama opinión vector, si os dais cuenta es un campo contenedor. Podría ser de texto, pero los ingenieros de Claris nos han dicho que es mucho más rápido buscar cuando se trata de un campo contenedor. En estos momentos el campo vector está vacío, por lo que lo primero que tengo que hacer es rellenarlo. Tenemos un guión para ello. Vamos a entrar primero en la web de Cohere, estamos aquí, pulsáis ese botón y os llevará a esta página. Realmente lo que me interesa de esta página es conseguir mi API Key. Si bajáis por aquí veis que hay un apartado que pone API Keys. Yo empecé con la gratuita, lógicamente lo distingue claramente, tenemos aquí Trial Keys, es esta de aquí, y tenemos también esta otra que yo he llamado Revista Key, que es, digamos, la de pago. Una vez tengo mi API Key, podéis utilizar para hacer las pruebas esta de aquí, ya podemos cerrar y nos vamos a colocar esa API Key en un lugar que no sea fácil después de recuperar. En este caso yo he colocado en una función personalizada. Si nos venimos aquí a archivo, gestionar, funciones personalizadas, aquí tengo colocada mi API Key. No es más que un bloque de texto. Os recomiendo que lo hagáis así para poder después, desde los distintos guiones, ir llamándolo. Me voy a venir ahora al espacio de trabajo de guiones para que veáis un poco cómo es todo el proceso. Mi intención es decirle a la inteligencia artificial que de todas esas opiniones que tengo yo puestas, me devuelva las que sean buenas. El paso de guión el guión que vamos a utilizar es este de aquí, que se llama búsqueda semántica en opiniones Cohere. Es el que se va a ejecutar cuando yo pulse aquí. Este guión tiene por aquí en medio, aquí está, una validación que hace que si no está relleno el campo vector, se rellene con este otro guión que se llama subscript rellenar vector Cohere. Vamos a empezar ejecutando nosotros el subscript para que ya lo tengamos lleno. El paso de guión, y esto ya lo teníamos en la versión anterior, es configurar cuenta de IA. Yo le doy un nombre, el que quiera, puesto aquí revista Cohere, y selecciono el modelo. Veis que ahora, aparte del OpenAI que teníamos en la versión 21, tenemos también el Cohere. Por supuesto, siempre podemos después hacer uno personalizado. Tengo que poner el API Key, que como la tengo guardada en la función personalizada, no tengo ningún problema. Muestro todos los registros y ahora voy a rellenar ese vector. Si queréis más información sobre cuáles son los modelos que podéis utilizar aquí, os he puesto la URL a la documentación. En este caso vamos a utilizar un modelo de incrustación, que es este de aquí, que se llama Embed-Multilingual 3.0. Si fuera en inglés, pues podríais utilizar otro modelo. No me voy a parar ahí, tenéis ahí todo el listado. Lo que tenéis que indicar es cuál es el campo de origen, es decir, de dónde quiero yo coger la información de esa opinión, y cuál es el campo de destino, cuál es el campo contenedor donde quiero meter ese vector. Le pongo aquí los parámetros, ahí los tenéis. No me voy a detener ahora en explicarlos, y simplemente cuando yo pulse cuando ejecute este guión, le vamos a dar aquí al play, me va a convertir toda esa información y me va a rellenar, como veis, todos estos registros con el vector. Ya tengo lo que necesito para poder hacer esa llamada. Voy a hacer pues esa petición, voy a pulsar aquí y le voy a decir preguntar. Se conecta al servicio web que tiene Cohere y me dice que ha encontrado 5 registros y que ha usado 10 tokens. Ahora veremos de dónde sale esta información. Le digo aceptar y veo que tengo estos 5 registros. Vamos a ver si tiene cierta razón. Buen equipo en general, con prestación más que suficientes, el precio me parece adecuado, para el trabajo de oficina cumple bien, cumple con mis necesidades, supera mis expectativas, estoy encantado con este Mac Mini. Pensad que cuando nosotros hacemos una búsqueda semántica, que es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, el resultado que me va a devolver no es exactamente lo mismo que cuando hacemos una búsqueda léxica, que es lo que solemos hacer con FileMaker. Búscame todas las provincias que empiecen por la letra V. Eso sería una búsqueda léxica. Aquí lo que le estamos diciendo es,
dime de todos estos registros que tienes, cuáles son los 5 registros que crees que más se aproximan a lo que yo te estoy pidiendo. No quiere decir que solamente haya 5 respuestas buenas. Habrá otras que serán más o menos buenas o que no serán malas. Pero lo veremos ahora en el guión. Yo le he dicho que me devuelva 5 resultados y son estos 5 que tiene aquí. Esta es otra de las novedades, que yo puedo volcar el resultado dentro de un campo. Cuando se trabaja con Cohere y también con el OpenAI, el identificador que va a utilizar es el Record ID. Por eso he puesto aquí, en este campo, en esta tabla, un campo con ese identificador. Hacemos aquí un doble clic y veis que en autointroducir tenemos un valor calculado con la función getRecordID. Esto no es que sea necesario, pero a mí sí que me gusta comprobar cuál es el registro al cual se está refiriendo. Por eso tenemos en la presentación este campo con el Record ID. Si nosotros nos vamos a este primer registro, veis que es el número 71 y en el resultado me ha puesto 71. O sea, que este registro es el que más se parece a lo que estoy buscando. Si voy avanzando por los resultados, 70, 68, aparece aquí ese ID. El criterio que sigue Cohere para hacer esta búsqueda es la similitud valorado en un número que va de -1 a 1. Aquí tenemos, veis que este primer registro tiene una similitud de 0.62, 0.57 y de ahí hacia abajo. Veremos ahora en el guión cómo nosotros podemos ajustar este valor. Vamos a repasar el guión que nos ha hecho esta búsqueda. Búsqueda semántica en Cohere, aquí lo tenemos. Primero vaciamos ese campo resultado, consignamos registros, etc. Voy a configurar mi cuenta, que es lo mismo que hemos hecho cuando hemos creado el vector. Exactamente igual, ponemos el nombre de la cuenta, ponemos el API key y me voy a guardar la pregunta que le he hecho. Es un dato que he puesto en un campo de texto global y me lo guardo en una variable. Valido que los vectores estén llenos, esto ya lo hemos comprobado. Y ahora voy a configurar el registro de llamadas de IA. Esto quiere decir que cuando yo hago mi búsqueda voy a poder guardarme en la carpeta de documentos un archivo de texto con los resultados, con una especie de log de cómo ha ido mi búsqueda. Ahora luego lo veremos. Y finalmente, ahora voy a hacer la búsqueda. Aquí voy a indicar que la voy a hacer por idioma natural con esta cuenta, que este es el modelo de incrustación que voy a utilizar. Esto es lo que os decía antes. Si trabajáis en inglés, pues podéis utilizar este otro de aquí. Realmente aquí no sería el 2.0, sería el 3.0 porque ya han sacado esa nueva versión. Y ahora tengo que darle algunos datos muy importantes para que mi búsqueda funcione. En el recuento de devoluciones, veis este 5, le estoy diciendo que me devuelva 5 registros. Después, en la condición de similitud del coseno es donde nosotros tenemos que ponerle un valor. Aquí ponemos que sea de 0,3. Eso es lo que hace que sea más o menos preciso al hacer esa búsqueda. Y esta es otra de las novedades. Ponemos en especificar que quiero que me guarde en ese campo resultado los resultados de la búsqueda. Al final vamos a mostrar un cuadro de diálogo con una función que es Last Step Tokens Use, de manera que el usuario pueda saber cuántos tokens ha gastado en esta petición. Nosotros nos vamos a guardar en esta variable global llamada tokens los que se han gastado, pero eso lo está devolviendo, si venimos aquí, actual, nos lo está guardando en un JSON. Me dice ese JSON cuál es el modelo que he utilizado y aquí me dice los tokens que he gastado en el prompt, en mi petición, y los tokens que he gastado en total. Por tanto, esa información después puedo con la función JSON-getElement mostrarla o extraerla y mostrarla en un cuadro de diálogo, aquí lo tenemos, que me diga los registros que ha encontrado y, por otro lado, los tokens que ha utilizado.
nos viene bien utilizar esa nueva función. Vamos a echar ahora un vistazo a ese documento de LLM Debug Log para saber un poco más en profundidad qué es lo que ha pasado con nuestra búsqueda. Este es el archivo que tengo en mi carpeta de documentos y que me ha creado FileMaker cuando he hecho mi búsqueda, donde puedo ver cuándo se ha realizado esa búsqueda, cómo se llama el archivo, lo que ha hecho, puedo ver cuál ha sido el input, lo que yo le he preguntado, aquí está, el modelo que he utilizado y aquí están las respuestas. Es lo mismo que yo he colocado en ese campo resultado, pero lo podéis ver aquí. Los tokens, el LLM que he utilizado y aquí al final me dice cuál ha sido ese coseno, ese valor que he puesto para detectar la exactitud de mi búsqueda. Veis que aquí pone que tiene que ser, yo he puesto 0.3, por tanto tiene que ser mayor o igual a 0,29999 en todos los registros. Me devuelve ese JSON con la similaridad y finalmente me dice pues, que no ha habido errores. Os recomiendo que activéis este sistema de depuración, sobre todo en las primeras llamadas que estéis haciendo, aunque veis que mucha de esta información se puede después recuperar directamente desde FileMaker Pro, incluyendo determinados pasos de guión. Hay algo interesante y es que os puede pasar que vosotros hacéis un cambio en una de las opiniones o en alguno de estos registros, hacéis la búsqueda y veis que obtenéis los mismos resultados. Por eso he puesto aquí un activador de guión que cuando os metéis dentro de este campo, os indica que si cambiáis el contenido del campo tendrás también que generar el vector, porque no por cambiar el valor aquí, este vector se va a refrescar automáticamente. Cuando yo hago una búsqueda semántica dentro de mi base de datos, la estoy haciendo aquí, en este campo vector, no la estoy haciendo aquí. Por tanto, a la inteligencia artificial le da igual lo que tú pongas aquí para hacer la búsqueda porque él donde va a buscar es en este campo vector. Tenedlo en cuenta para no tener resultados que no sean los esperados. Hay otra funcionalidad nueva en el tema de búsquedas semánticas, no voy a entrar hoy en detalle, pero que nos va a permitir hacer búsquedas por imágenes. Es decir, vas a poder buscar imágenes parecidas, vas a poder colocar una imagen en FileMaker y decirle, búscame en esta tabla imágenes que sean parecidas. Para hacer esto, tenéis que iros a FileMaker Server y localizar una carpeta llamada Tools y dentro de ella tenéis una carpeta llamada Open Source LLM. Poner en marcha esto es un poco más complejo que lo que acabamos de ver, que simplemente son unos pasos de guión, ya que hay que instalar determinados paquetes y hay que hacer determinada configuración porque todo ese sistema se hace desde dentro de FileMaker Server. Es decir, no tenemos que salir ni tenemos que programar nada porque esas peticiones se van a hacer aquí. Quizá en algún momento saquemos un vídeo sobre esto, pero por ahora lo dejo ahí para que sepáis que es algo que también se puede hacer. Cuando salió la versión 21, había algunos cambios que estaban ya listos, pero que finalmente no salieron y que los ha lanzado ahora en la 21.1. Es el caso de las opciones por defecto de determinados pasos de guión. Yo os he anotado en este guión, que no lo ejecutéis porque hace acciones muy diversas que no tienen ningún sentido, os he apuntado a aquellos pasos de guión donde se han cambiado estas opciones por defecto. Para mí la más interesante es esta primera. Lo más habitual es que cuando hacéis un loop que va avanzando por distintos registros, pongáis el paso de guión ir al registro petición página siguiente y salir después del último tiene que estar activo, porque si no el loop se va a quedar dando vueltas y vueltas hasta que tengáis que forzar salida de FileMaker. Hasta ahora la opción por defecto era inactivo, por lo que cada vez que colocábamos este paso de guión dentro de un loop teníamos que venir aquí y hacer clic en activo, porque si no se nos olvidaba y bueno, lo que os he contado. Ahora por fin ya aparece activo como opción por defecto. Lo mismo ocurre con estos otros pasos de guión. Crear carpetas aparece como activo, pegar sin estilo, ocultar, mostrar, incluir, ocultar, aquí os lo dejo todo, y los pasos con cuadro de diálogo desactivado, excepto para estos que os anoto: cambiar contraseña, eliminar fila de portal, ejecutar búsqueda, convertir archivo y truncar tabla. Nos vamos a ahorrar, por tanto, algunos segundos de tiempo cuando tengamos que utilizar alguno de estos pasos de guión.
Tenemos también una nueva funcionalidad que nos va a ahorrar tiempo y nos va a hacer que seamos mucho más eficientes con nuestras soluciones. La novedad está en que ahora, cuando nosotros ejecutamos un guión en el servidor, con el paso de guión ejecutar guión en el servidor, conocido como el Perform Script on Server, vamos a poder ejecutar a su vez otro guión en el servidor. Esto era algo que no se podía hacer hasta ahora, de manera que, si queréis lo probamos, tengo aquí este guión que se llama Nuevos registros en el servidor. Yo este guión lo ejecuto en local y le digo a FileMaker que me ejecute este guión llamado B, Perform Script on Server, nuevo registro, y este guión B lo que hace es irse a la presentación de opiniones, crea un nuevo registro y lo rellena con María primera opinión. Pero a su vez, cuando termina de hacer estas cosas, ejecuta un tercer guión que yo he llamado C, Perform Script on Server, nuevo registro. Este de aquí, que crea un nuevo registro con el nombre de Noelia y pone aquí segunda opinión. Digamos que se van a ir ejecutando en cascada y el resultado será que yo voy a tener dos registros nuevos. La gran ventaja, como sabéis, de ejecutar guiones en el servidor es el rendimiento. Va mucho más rápido que si lo hago en local. Si yo en mi tabla de opiniones tengo ahora 30 registros, mi archivo, como veis, por el candado que aparece arriba, está hospedado en un servidor. Cuando ejecuto este guión, se ejecuta en el servidor y veis que tengo ahora 32. Aquí está el registro de María y aquí tenemos el registro de Noelia. Es una opción muy interesante si en algún momento tenéis algún problema de rendimiento. Las transacciones aparecen en FileMaker con la versión 19.6.1. Tenéis un vídeo en la revista donde explico su funcionamiento y nos permiten revertir los cambios que hemos hecho en un guión para volver al estado anterior. Es una especie de comando Z, pero con muchos pasos de guión por medio. Podemos deshacer muchas acciones. En esta versión 21.1 tenemos algunas novedades en cuanto a pasos de guión y funciones relacionadas con las transacciones. Tenemos este paso de guión, revertir transacción en caso de error, con dos opciones, activo o inactivo. Una función que se llama getRevertTransaction on Error State, que me va a devolver un 1 o un 0 en razón del valor que haya puesto aquí arriba. Y por último, al abrir la transacción, aquí me da la opción de omitir opciones de introducción automática para que no se autointroduzcan los campos. ¿Para qué nos va a servir este nuevo paso de guión? Cuando nosotros ejecutábamos una transacción en versiones anteriores, el paso de guión no existía, pero su comportamiento, el comportamiento de la transacción, era como si aquí pusiera activo. El nombre del paso de guión es bastante obvio, revertir transacción en caso de error. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que si se empieza la transacción y se produce un error, se va a abortar y se van a deshacer todos los pasos que hayan ocurrido y tampoco va a seguir ejecutándose el guión. Por lo tanto, si se produce un error en este guión que os he puesto aquí de ejemplo, no se va a crear un nuevo registro. He forzado pues el error para que podamos ver cómo funciona con activo e inactivo, de manera que voy a intentar establecer campo en un campo de cálculo. Como sabéis, es algo que no se puede. Esto va a forzar un error y como aquí tenemos revertir transacción en caso de error activo, no se va a crear ese nuevo registro. Vamos a ejecutar nuestro guión con el depurador. En este momento tenemos un único registro dentro de la tabla. Vamos a traer aquí el depurador. Vamos avanzando. Se establece esa variable que me va a indicar que tengo aquí un 1. Ahí lo tenemos. Estado on error igual a 1. E inicio la transacción. Ahora voy a intentar establecer campo. En ese campo de cálculo me dice que no se puede realizar, por lo tanto se ha producido un error. Y como aquí tengo marcado como activo, directamente confirma la transacción, pero ese registro no se va a crear. Se ha abortado. Ahora vamos a probarlo marcando esta otra opción como inactivo. Lo ejecutamos, hacemos así con nuestro depurador, vamos avanzando, efectivamente se va a producir el error y ahora sí que se crea ese nuevo registro. ¿Veis pues cuál es la diferencia
entre colocar aquí inactivo o activo. Insisto que por defecto viene marcado como activo, o más bien el comportamiento es de activo si no tenéis este paso de guión. No obstante, quiero haceros aquí una consideración importante, y es que tengáis en cuenta que para FileMaker no todos los errores son iguales. En las pruebas que he estado haciendo con este paso de guión, me ha llamado la atención que, por ejemplo, el paso de guión establecer campo por nombre no lo va a considerar un error. Vamos a desactivar este paso de guión, aquí le decimos desactivar, y en su lugar vamos a activar este otro. Lo que va a hacer aquí FileMaker también es mostrar un error, porque estoy diciendo que establezca campo por nombre a un campo que se llama un campo que no existe para introducir este valor. Es algo que lógicamente va a forzar un error. Tengo aquí marcada la opción de activo, pero fijaos lo que va a pasar. Tengo ahora dos registros en esa tabla, pulsamos aquí, bueno, vamos a guardar esto, vamos avanzando en nuestro guión, establecemos la variable, abrimos transacción, forzamos ese error, efectivamente se produce un error, pero aquí sí que ha pasado al paso siguiente, nuevo registro, y se ha creado ese tercer registro. Por lo tanto, aunque obviamente está muy bien que podamos controlar esto, si ponéis en producción algún sistema de transacciones, pensad que para FileMaker no todos los errores son iguales. Tengo dos guiones más que enseñaros. El primero va a hacer las delicias de aquellos que trabajáis con tablas que tienen millones de registros. Se trata de una nueva opción en el paso de guión restringir conjunto encontrado. El guión lo tengo aquí detrás, entramos en modo buscar y restringimos el conjunto encontrado para que de todo ese conjunto me busque una serie de registros en razón de un criterio de búsqueda. La novedad está en que ahora puedo marcar esta casilla de buscar sin índices. Tengo aquí 4 registros, 2 empiezan por A, 2 empiezan por B. Si quiero quedarme solo con los que empiezan por A, pero no de toda la tabla, sino solo de este conjunto, pulso aquí, pongo aquí la letra A, le doy al intro y ahí aparecen esos dos. Claro, aquí tengo pocos registros y no se ha notado el cambio. Esta novedad está pensada para aquellas personas que quieren hacer esa restricción del conjunto encontrado en un conjunto pequeño, pero en una tabla que tiene millones de registros. El campo nombre está indexado. Si tengo muchos registros, ese índice será muy grande, pero para conjuntos encontrados con pocos registros no merece la pena meterse a buscar dentro de todo ese índice. Para eso es para lo que se ha creado esta opción. El siguiente guión va a solucionar un problema que me ocurre con algunos clientes que me llaman y me dicen no tengo acceso a las bases de datos. Y el motivo es porque el disco del servidor se ha llenado, FileMaker ha cerrado las bases de datos y no pueden entrar. Que el disco duro se llene en un servidor FileMaker siempre es un problema. Así que con esta nueva función vamos a poder hacer que incluso nuestro servidor nos avise de que el disco se está llenando. Lógicamente, la consola del servidor nos puede decir cosas, pero ahora os explicaré cómo podemos automatizar el proceso. La novedad es únicamente que tenemos esta función que me dice el espacio que tengo libre en bytes. Si ponemos aquí el visor de datos, veis que en el ordenador en el que estoy tengo estos bytes libres. Ahora veremos cómo pasarlo a gigas, porque lógicamente con bytes tampoco nos enteramos mucho. Lo que he hecho ha sido crear aquí dos guiones. El primer guión se llama espacio disponible. Primero me guarda en una variable llamada espacio local en bytes la capacidad que tengo disponible en este disco, el de mi ordenador. Pero lo interesante creo que está aquí. Voy a ejecutar un guión en el servidor, mi base de datos está ahora hospedada en un servidor, que me va a devolver el espacio libre que queda en el servidor. Este es el otro guión que lo que hace es guardar en una variable el espacio libre y al salir del guión colocamos esa variable. De manera que con mi guión de origen, aquí, puedo guardarme el dato que me está enviando ese guión secundario. Me lo voy a guardar en la variable espacio servidor en bytes con la función getScriptResult. Finalmente voy a mostrar un cuadro de diálogo personalizado que me va a mostrar esa doble información. Si ejecuto el guión, vamos a ver si funciona, hacemos así, me dice que en el disco local me quedan 508 gigas y en el servidor 874.
el cuadro de diálogo que estoy mostrando, pues lógicamente tenemos que hacer aquí algunas divisiones para que nos lo devuelva en gigas. ¿Qué sería lo interesante? ¿Cuál sería la aplicación que puedo darle a este guión? Pues si lo ejecuto periódicamente con un automatismo en mi servidor, si programo esa tarea en FileMaker Server, puedo colocar aquí un if que me envíe un email o que me envíe algún tipo de notificación si el espacio disponible en el servidor baja de un determinado número de gigas, lo cual me va a solucionar esos problemas que os estaba comentando hace un momento y que le ocurrían a algunos clientes míos. Tenemos también otra función que si sois de los que se os atraganta un poco el SQL, os puede venir bien. Y es que nosotros con la función execute-SQL, aquí la tengo, puedo aquí buscar todos los valores, en este caso, seleccióname los nombres de la tabla opinión. Si yo me equivoco y en lugar de opinión pongo opinio, aquí me da un error. La tabla opinio no existe. Es una información, pues, que está bien, pero si yo ahora utilizara la nueva función SQLE, me dice algo más. Esta función la tenían ya medio preparada en la versión anterior, pero hasta la 21.1 no la han puesto. Y aquí lo que me va a decir es que el error que me ha dado es de tipo 2, que falta esa tabla, y me está diciendo que el error se está produciendo en la primera línea y que empieza en el carácter número 20, lo cual, bueno, pues es muy interesante para poder detectar esos errores cuando ocurren. La última novedad que os voy a comentar de FileMaker Pro es que cuando nosotros estamos trabajando con cálculos de presentación, por ejemplo, si vengo aquí, veis que esta etiqueta es un cálculo de presentación que dice la opinión de nombres y luego el modo visualizar dice la opinión de Alberto. Si yo modificara el nombre del campo, este de aquí pone nombres, vamos a ponerlo en singular, vamos a ponerle nombre, le decimos cambiar. Ahora no ha pasado nada, no se ha roto nada, pero si esto mismo lo hicierais con la versión anterior de FileMaker, sí que pasaría, porque en esa versión los cálculos de presentación no eran capaces de refrescarse en el campo, en el cambio que yo pudiera hacer en cualquiera de los elementos que intervienen en ese cálculo. Vamos a terminar el vídeo con lo que para mí son las novedades más interesantes en FileMaker Server 21.1. Esto que tengo aquí detrás es un vuelco de pantalla de la consola de FileMaker Server 21, donde en el apartado Administración, licencias de FileMaker, aparece el límite anual de FileMaker Data API /OData. Este valor, como sabéis, depende del número de usuarios que tenga mi licencia de FileMaker. Si nosotros vemos esta misma ventana, pero de la versión 21.1, vemos que esta información ya no aparece. El motivo es porque han quitado esta limitación. Ahora podrás usar la Data API todo lo que quieras, lo cual, pues lógicamente está muy bien y hará que muchos proyectos empiecen a utilizar más la Data API. Si sois de aquellos que tenéis muchas bases de datos colocadas en vuestro servidor FileMaker, pero no las tenéis abiertas todo el tiempo, esto os va a interesar, porque ahora, si yo marco esta casilla, abrir solo las últimas bases de datos abiertas, solamente se abrirán las bases que yo tenía abiertas en el momento de cerrar sesión, lo cual, pues, lógicamente está bien. Si sois de aquellos que tenéis clientes que se toman muy en serio la seguridad o por cualquier motivo no pueden abrir determinados puertos, esto también os va a resultar interesante. Como sabéis, FileMaker Server utiliza el puerto 5003 para comunicar cliente con servidor, además del puerto 80 y el puerto 443. Ahora tenemos la posibilidad de utilizar lo que se conoce como tunelización HTTPS. Consiste, en esencia, en que el puerto que va a utilizar FileMaker va a ser el 443. No va a hacer falta abrir el 5003, que, como os decía, en determinados entornos es difícil que nos lo dejen abrir. Si lo hacemos, obviamente hay que tener un certificado SSL, eso ya lo damos por supuesto. Sí que tenemos que venirnos aquí a FileMaker Pro, en este caso, y bajamos a configuración. Y aquí tenemos que marcar esta casilla de tunelización HTTPS para que funcione.
obviamente tiene que estar marcado también en el servidor. Y por último, aquí vemos que vamos a poder reemplazar fácilmente la versión de JDK que tenemos instalada, lo cual pues viene bien si por algún motivo nos hemos equivocado a hacer la instalación inicial o queremos instalar una nueva versión. Como veis, Claris sigue muy interesada en no quedarse atrás en todo lo relativo a la inteligencia artificial y en cómo integrarla en sus productos. Por otro lado, han demostrado que escuchan las sugerencias de los usuarios y a veces las protestas al cambiar ciertas cosas en la funcionalidad de abrir rápidamente. De lo que se trata es de que la gente utilice sus productos. Por eso, cualquier acción destinada a eliminar barreras de acceso es más que bienvenida. Por ejemplo, el no tener que pagar por el uso de la Data API. Lástima que esa versión gratuita, aunque limitada, de FileMaker Pro que anunciaron en su día, no la hayan sacado. Y por el momento ni está ni se le espera. Confío en que este vídeo te haya resultado interesante. Recuerda que en filemakermagazine.es tienes más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearte mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. ¡Mucho FileMaker! Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.